Primero voy a empezar por una experiencia, ¿ok? Particular. Un día una persona estaba enseñando la Torá, un conocedor de la Torá, que conoció a Yeshua y estaba predicando la Torá, y estaba enseñando el Evangelio de Yeshua, y de repente Pablo se encuentra con él. ¿Ok? Bueno. Hechos capítulo 19. Mientras Apolo, verso 1 en adelante, estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Entonces les dijo, Pablo encontró a ciertos discípulos. Si leemos el contexto de la historia, Apolo era un discípulo, pero era un discípulo y en adición a eso estaba predicando el Evangelio. Pero estaba enseñando, él era un experto en la ley. Entonces, él no estaba enseñando simplemente Cristo te ama, arrepiéntete. Él estaba probando por la ley y los profetas cómo Yeshua hizo lo que hizo y se podía decir que sí. Entonces él le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le contestaron, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. ¿Por qué él dice, no hemos oído que haya Espíritu Santo? Porque en la Escritura no se habla de el Ruach HaKadosh. No se habla de eso. Se habla del Ruach, el Espíritu. Ruach HaKadosh es Espíritu Santo en hebreo. Se habla del Espíritu, se habla del Espíritu de Dios, se habla del Espíritu de Moisés, se habla del Espíritu de Elías, pero en ningún momento se habla del Ruach HaKadosh. ¿Okay? Ahora, Pablo se le acerca y le dice, oíste hablar del Espíritu Santo, del Ruach HaKadosh. Si usted va a la Torah no lo encuentra, pero aquí en el Nuevo Testamento se encuentra el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo. Podríamos pensar, no concluir, sino pensar de que el término Ruach HaKadosh se despierta con la llegada de Yeshua en el sentido de, habían otros espíritus, habían otra gente que echaba fuera demonios, habían brujos y habían otras cosas que se tildaban de espíritus, como en el capítulo 7 de Hechos, donde habían unos magos y hacían milagros y hacían exorcismos, y de repente vino un demonio y les entró a pescozar y los dejó sin ropa. A Pablo le pasó eso. Había unas adivinas, que eran adivinas de la diosa Diana, y de repente Pablo empieza a predicar en contra de la idolatría, y esas adivinas dejaron y rompieron todas las imágenes y le cayeron encima a Pablo porque estaba destruyéndoles el negocio. Habían manifestaciones espirituales. Yeshua tuvo manifestaciones espirituales. Hubo un niño que estaba enfermo y se daba contra las piedras y se tiraba al fuego y el padre no sabía qué hacer y botaba espuma por la boca. Muchos consideran eso en términos científicos epilepsia. Pero Yeshua le echó fuera el demonio y lo sanó. Había un endemoniado, ¿se acuerdan del endemoniado gadareno? Yeshua fue y los demonios hablaron a través de el hombre. Y Yeshua los echó fuera, pero no pudo seguir haciendo milagros en ese lugar. Fíjense como dice la Escritura, él fue, sanó al endemoniado gadareno, que no lo ataban con cadenas y las rompían. Entonces esos demonios van y se tiran a los pies de Yeshua y le dicen, ¿qué tienes con nosotros? Y Yeshua le dice, ¿quiénes tienen? ¿Cómo te llamas? Legión. Pues salgan para afuera. Se fueron a unos cerdos. El hombre queda libre. Y tan pronto el hombre queda libre, los cerdos se tiran por un rico. Y la gente de ese pueblo fueron donde él y dijeron, lárgate de aquí, no te queremos. ¿Habían espíritus allí? Claro que habían espíritus. Los espíritus de los demonios que estaban ahí, ¿no? Los demonios. Entonces, ahora Pablo, cuando comienza a contar su historia, él habla acerca del Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Es un espíritu que es solamente separado, exclusivo para Dios. Kadosh es santo o separado.
¿Okay? Este es el primer término. Ahora vamos entonces a ir al libro mismo de Hechos, donde estábamos, capítulo 2. Dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, del Ruach HaKadosh. ¿Lo ven? Y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Kadosh, el Santo, les daba que hablasen. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones, debajo del cielo, y cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. O sea, que no estaban hablando lenguas extrañas, cuando vino el Espíritu Kadosh, estaban hablando en lenguas, idiomas de cada persona. ¿Okay? Vamos ahora aquí al capítulo 11. Capítulo 10, perdón. Dice aquí: en el capítulo 10, verso 44. Mientras Pedro todavía hablaba, le hago más o menos el evento. Pedro es llamado a ir a casa de Cornelio, un gentil, no, más que un gentil, era un romano, pero que era lo que se considera un prosélito. Él estaba haciendo conversión hacia el judaísmo del primer siglo, no el mismo de hoy en día. Estaba haciendo conversión, hacía ofrenda, bendecía al pueblo de Israel y oraba a Elohim, ya Yod-Hei Vav-Hei, oraba a Dios. No oraba a los dioses Mitra y a los otros dioses, oraba al Dios de Israel. Y entonces Dios le manda un ángel, manda a buscar a Pedro. Pedro llega a la casa para que le revelara las cosas que tenía que saber. ¿Qué cosas eran las que tenía que saber? Acerca de Yeshua. Como Pedro tenía el bautismo o la invención del Espíritu Kadosh, Pedro entendió lo que los ángeles lo estaban llamando para ir a donde él. No entendía el mensaje todavía, porque si el ángel le dice a Pedro, le voy a dar este ejemplo, o le voy a hacer esta pregunta. Si el ángel que le habló a Pedro le dice: ve a donde Cornelio porque el Señor lo ha aceptado, ¿usted cree que Pedro hubiera ido? No. ¿Por qué no hubiera ido? Porque aquí, en este capítulo 10, dice bien claro al principio: el mismo capítulo 10, verso 28, vosotros sabéis cuán indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Allí me está demostrando a Pedro que si Dios le habla directo, Pedro hubiera dicho que no. Hubiera dicho: esto es un demonio o algo, porque para nosotros esto es indebido. Pero Dios le mostró una visión y le habló en parábolas. Y le mostró el paño y le dijo: come, mata y come. Y después el Señor le dijo: lo que yo llame inmundo, no lo llames tú. Lo que yo limpié, no lo llames tú inmundo. Ahora Pedro se quedó cabeceando contra: ¿qué será eso? ¿Qué será eso? De repente llegan estos hombres y le dicen: vete a casa de Cornelio. Yo sé que fue Dios por el tipo de evento como ocurrió. ¿Okay? ¿Me estoy explicando bien hasta ahí? Yes. Entonces ahora llegamos al verso 44, donde hay otra experiencia. Mientras Pedro le está contando la experiencia que él tuvo, le está hablando de Yeshua, dice: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro. Quiere decir que habían fariseos, creyentes, y habían los gentiles, que eran la familia de Cornelio. Y dice: los creyentes de la circuncisión
que habían venido con Pedro quedaron asombrados porque el regalo, el don del Espíritu Kadosh fue derramado también sobre los gentiles, pues les oía hablar en lenguas y glorificar a Elohim. Hay dos características aquí que estamos viendo. Cuando un hombre lleno del Espíritu de Dios habla en lenguas, sin confundirnos, no son lenguas necesariamente lenguas angelicales, que no se entienden, y glorifican a Dios. Esto que ocurrió aquí es lo mismo que ocurrió el día de Pentecostés. ¿Ok? Lo mismo. Entonces Pedro respondió, ¿acaso alguno puede negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Yeshua. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Aquí un otro evento. Primero les mostré el evento, aunque este fue antes, pero lo quería llevar en orden para que vieran que no es solamente exclusivo. Para un hombre, Apolo, sabio, lleno del Espíritu Santo, no, pero conocedor de la Escritura, no sabía del Espíritu Kadosh. Entonces estaba enseñando por lo que él sabía. Y ahí el Espíritu Santo, Pablo le colocó las manos encima, fue bautizado en el Espíritu Santo y comenzó a hablar en lengua. ¿Ok? ¿Qué lenguas estaba hablando? En el capítulo 2 nos muestra que las lenguas que se hablan públicamente son idiomas. ¿Ok? Yo puedo concluir que lo que Apolo habló no eran lenguas extrañas, eran idiomas. Sí. Dígame. Algunas cosas de experiencia. Yo quiero dar una versión también después más adelante, pero yo la experiencia que personalmente tengo, hablo en lenguas diferentes, pero no son idiomas. Pero tuve una experiencia con una muchacha joven que ya le conté, que era brasileña, allá en Miami, hace unos años atrás, cuando fui a orar, que era momento del Espíritu, o sea, de recibir el Espíritu. Yo estaba hablando en lengua, yo no sé, o sea, al estar hablando una lengua angelical uno no entiende nada. Estás hablando algo, pero no sabes qué es lo que está diciendo. Y yo estaba hablando así. Cuando ella entró, yo empecé a orar por ella, y yo estaba hablando, yo no entendía nada lo que yo estaba diciendo, o sea, estaba hablando en lengua angelical, para decir algo. Y ella después me dice, después en el testimonio dice, mira, yo hoy recibí la sanidad de que tenía en la garganta desde niña, porque el pastor dice, oró y puso la mano acá y habló en portugués. O sea, ella entendió. No es que las personas estaban hablando en el idioma, sino que cada uno entendía. Esa traducción en el aire, esa hace el Espíritu. O sea, es lo que yo entiendo. Los otros ni se preocuparon por él. Estaban todos orando, pero los que tenían idiomas diferentes decían, bueno, me está hablando en esto, en alemán, en chino, en otro. La persona que estaba, en el caso mío, sí. yo no estaba hablando portugués, ni sé. No sabía si estaba hablando portugués o no, porque usted no se dio cuenta. Claro, y además yo no sé si la toqué o no. Él me dijo que le puse la mano acá, y cuando me dijo, pero yo no hice nada de eso. Okay. Entonces, esa es la experiencia personal. Sí. Entonces, yo pienso que el Señor es como que en el aire, o sea, Él toca a la persona el mensaje que Él quiere dar. Se lo da en su idioma. Aunque el otro esté predicando en alemán, para decir algo. Él le va a traducir en el aire, sí. Y se llega a él en su idioma para que lo entienda. Lo que es interesante es que Don Otto dice en el aire, y la palabra en el aire en hebreo es ruach. Sí. Prácticamente estamos hablando de lo mismo. No necesariamente en este aire, sino en el mundo espiritual o en la dimensión espiritual, si se quiere. Podemos tener ese tipo de relación que va por encima de nuestra carne, ¿okay? No va por encima de nuestra psiquis o de ninguno de esos términos esotéricos, encima de lo que sentimos. Yo no sabía nada. Yo siempre en la oración no sabía ni nada de eso. El Señor hace la obra.
perdón, no sé si la señora de Marcelo, Marcelo, el cuñado de Álvaro, que está aquí, no sé si era la señora de él o la hermana, tenía una amiga japonesa y ella le iba llevando a la iglesia y de repente un día ella empezó en el culto también a hablar en lengua y la muchacha que era japonesa hablaba lógicamente en portugués y en japonés. El Señor le predicó el Evangelio, todos acerca de lo que tenía que hacer en japonés. En japonés. Y le dice, pero no sé si era aquel, pero si ella no habla japonés. ¿Y cómo estaba hablando? Ella no estaba hablando japonés. Y la otra ni sabía. Sí. Will, ¿qué era lo que tú ibas a decir? No, que una de las cosas que quiero preguntar es, si vamos a ver la escena de estas circunstancias, pues tenemos a una persona que es romana, hablando latín, ¿right? Probablemente, sí. Probablemente tenemos a Pablo que habla hebreo. A Pedro, sí. A Pedro, perdón. Y a los que estaban con él que hablaban hebreo. O sea que el evento era que obviamente había un problema de comunicaciones. También, exacto. O sea que Sí, que eso es algo es probable que en el ambiente, aunque se dice que el 15% de la población de Israel o de Jerusalén hablaba griego, el resto hablaba arameo, latín. El griego era porque era el lenguaje comercial, el latín era el lenguaje político y el hebreo era el lenguaje religioso del pueblo. Probablemente sí, y este señor, siendo romano y con familia romana, pues necesitaba tener el mensaje completo. Wow. Y las personas que fueron bautizadas con el Espíritu Santo en ese momento probablemente también hablaron en latín o en griego a otras personas que estuvieran allí. Y ahora, la pregunta interesante que me surge ahora es, ¿qué estaban diciendo cuando hablaban en lengua? ¿Okay? Y eso tenemos que tenerlo bien claro, porque no es solamente una experiencia de que hablé en lengua. ¿Qué estoy diciendo? Porque yo no puedo hablar en lengua disparate. No puedo decir, ay, santo Señor, qué bueno. ¿Sabes? Hay algo, tiene que haber una función por la cual se estaba hablando en lengua. ¿Por qué yo llego a esta conclusión? Porque dice, hablaban en lengua y glorificaban a Dios. Una cosa es lo que estaban diciendo en lengua y otra cosa es la adoración. Que se puede adorar cuando se habla en lengua, es posible. Pero la Biblia nos dio una distinción, ¿ok? Vamos a leer otra vez para leer en contexto la experiencia de Apolo. Entonces, dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos respondieron, en el bautismo de Juan, que el bautismo de Juan era el de arrepentimiento. Primero. ¿De dónde usted estaba leyendo? Hechos 19, perdón, yo volví a Apolo. Okay. Hechos 19. Dice, y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él, en el que había de venir después de él. Es decir, en Yeshua. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Ahí donde está el punto interesante del asunto de hablar en lengua, que es un fruto de haber sido lleno del Espíritu Santo. Okay. Basado en estas dos experiencias, tenemos que ir a ver qué fue lo que Yeshua prometió. Okay, Yeshua hizo la promesa del Espíritu Santo. Okay. No que no existiera, porque había manifestaciones y presencia del Espíritu Santo anteriormente. Esto tiene una función diferente. A Juan, la promesa de Yeshua, Juan capítulo 14, verso 15, dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce.
vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros. Ok. Yeshua dijo otro consolador. ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? ¿Verdad? Si Yeshua dijo que era otro consolador, quiere decir que la función que Yeshua estaba haciendo en ese momento con ellos era de consolador. So, ¿cuál era su función? Yo no he venido a abolir la ley, sino vine a cumplirla. ¿Qué quiere decir cumplirla? Es enseñarnos a guardarla como es correcto. ¿Okay? Él nos enseñó a guardar la ley como es correcto. Pero él era solo. Y entonces Él nos da todas las bienaventuranzas y nos enseña primeramente el carácter de un hombre, después nos dice cómo relacionarnos con las personas, no cometerás adulterio, no odiarás a tu hermano, no, si tu ojo es motivo de caer, sácatelo, si tu brazo es motivo de caer, córtatelo, no literalmente, obviamente. Entonces, después que Yeshua cumple su ministerio, y está entre medio de nosotros y está a punto de ya cumplir su misión como individuo, Él dice, yo me voy, pero yo no lo voy a dejar solo, sino que voy a enviar otro consolador. Ve que no era él solo, había otro consolador. Aquí es donde empezamos a ver características del Espíritu Santo como persona, como consolador, como Él la tenía. Ahora, Yeshua tenía el Espíritu Santo. Yeshua tuvo necesariamente que ser bautizado o lleno o, si se quiere, guiado por el Espíritu de verdad. A Él lo dijo aquí. Yo me voy, pero les voy a dar el otro consolador, que es el Espíritu de verdad. ¿Por qué el Espíritu de verdad? Porque nosotros no es necesariamente que necesitemos guía para saber cuál carro vamos a comprar o en qué negocio nos vamos a meter. Necesitamos guía hacia la verdad, de manera que no inventemos nuestra propia verdad. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Fíjense ahora el tono que tomó la conversación. Ahora el Espíritu Santo es necesario no para decirte con quién te vas a casar, sino para saber la verdad. La verdad. Para conocer la verdad. Para saber cómo aplicar la verdad. Para saber cómo vivir la verdad. Eso es lo que Yeshua nos está prometiendo. Consolador significa paracleto. En griego, Yeshua no usó el griego. Yeshua usó el hebreo. Él está hablando de religión cuando el lenguaje religioso de ese tiempo es el hebreo. Pues él está hablando en hebreo. Para traducir paracleto en hebreo es mediador. Mediador. No necesariamente es un guía, no necesariamente es alguien que te conforta cuando te sientes mal, es un intercesor, es un mediador. ¿Ok? Esto lo tradujeron como defensor. Ajá. También creo que es un término más legal. También claro. Siempre hablamos que nos va a guiar a hacer lo correcto en el término legal delante de Dios. Exacto. Cuando se usa como defensor, se le aplica a Yeshua. Cuando Pedro dijo, si alguno pecare, abogado, paracleto, abogado te tuviere para con el Padre. Eso dijo Pedro. Cuando Pedro se refiere a Yeshua como abogado, es un defensor. Cuando Yeshua se refiere al Espíritu Santo como abogado, es un mediador o es un asesor. ¿Qué hace un mediador? Te asesora, te dice cómo llegar a donde tú vas. Es el punto intermedio. No dejaré solo. No hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, pero dice Yeshua hombre. El verso dice Yeshua hombre. Yeshua es nuestro mediador. Ahora Él se va y dice, yo no soy ahora, yo no los voy a dejar solo, le voy a dejar al Espíritu de verdad para que ustedes puedan tener una guía, para que tengan alguien que medie por ustedes. No significa que sea sino ya Yeshua no hace su función, ahora el Espíritu Santo. No es cierto, no es cierto. Porque Yeshua en el libro de Gálatas, me parece que es el capítulo 6, se considera un pedagogo.
El niño, cuando es niño, aunque sea heredero de todo, sigue siendo esclavo porque es puesto a manos de un pedagogo, un maestro. ¿Ok? Ahora Yeshua, función de maestro en medio de nosotros, se va. Ahora el Espíritu Santo hace la función de pedagogo, maestro. Nos enseña la ley para llevarnos al maestro, que es Yeshua. El Espíritu Santo nos enseña a Yeshua, Yeshua nos lleva al Padre. ¿Ven la forma de mediar? Ok. ¿Cómo yo puedo sostener esta aseveración que yo acabo de dar con la Torá? Porque hasta ahora solamente hemos tocado el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento es una reflexión o un reflejo de lo que el Padre viene haciendo. En este caso, pues, estamos hablando del mundo espiritual y cómo necesitamos esa guía, cómo necesitamos ese intercesor o ese mediador. La semana pasada hablamos, ¿se acuerdan? Por la tarde yo usé el verso de Job, capítulo 33, verso 23, donde decía, oh, ¿quién me diera un mediador? ¿Se acuerdan? Lo buscamos para que lo lean rapidito. Job, me pueden interrumpir cuando quieran, ¿oyeron? 33, capítulo 33, verso 23. Dice, o subiere a su lado un ángel, un malach, ¿y qué es un malach? Un mensajero. Después dice, un intercesor. Verso 23. Uno entre mil para declarar al hombre lo que es correcto o lo que es recto. ¿Ve lo que dice el verso? ¿Qué es lo que el hombre necesita? Un mensajero intercesor para declararle lo que es correcto. ¿No le parece interesante? Dice, y que al ser favorecido por la gracia, dijese, líbralo de descender a la fosa, pues le he hallado capar, rescate. Esa es la palabra que se usa. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que fue lo que hizo Yeshua como intercesor de nosotros? Claro, lo que es recto. Nos restauró, nos declaró lo correcto, y hizo intercesión y nos halló un rescate. ¿Ven a Yeshua ahí? De la misma manera, Yeshua dice, yo me voy, pero no lo voy a dejar solo, yo les voy a dejar un intercesor, un abogado, un asesor legal, un paracleto, un mediador. Que es la forma como Pablo describe a Yeshua, como intercesor. Exacto, como lo describe. Entonces, miren, ahora, ya que vamos yendo hacia atrás, ¿no? Ya pasamos por estas partes, vemos evidencias del Espíritu Santo en los profetas. Los profetas eran tomados por el Espíritu y, por ejemplo, Daniel, yo fui llevado en el Espíritu, Ezequiel, y fui tomado y entré en un éxtasis y llegué al templo y estaba esas experiencias espirituales que ellos tienen para recibir visiones y recibir las profecías. Esas son evidencias del Espíritu Santo moviéndose. Pero estamos buscando la función específica en cuanto al Espíritu. ¿Okay? Ya vemos a Job diciendo, ¿quién le diera a un hombre un intercesor que le guiara? Vamos a ver entonces ahora en Génesis, capítulo 1. Y la tierra, verso 2. El principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Sin orden y Sin vacío. orden y vacío. Otra vez, ¿cómo estaba? Sin orden y No vacío. había orden, estaba vacío. ¿Y qué era lo que estaba pasando? El espíritu de Elohim se movía sobre la faz del abismo. Ahí dice Las aguas. pero cuando usted busca la traducción es abismo. Entonces se movía sobre el vacío, sobre el desorden. Pero el Espíritu Santo, ¿qué era lo que estaba haciendo? Esperando la orden. ¿Para qué? Para ordenar. Yeshua crea. O sea, Yeshua es el medio de creación. Yeshua es la arcilla de la creación.
la palabra, el Aleph Tav. So, el Espíritu Santo es el que va a tomar el poder, la palabra de Dios manifestada en Yeshua, y el Espíritu Santo viene y lo ordena. Esa es la parte que a veces se nos escapa de ver la función del Espíritu Santo. Como empezamos de atrás para adelante, vimos primero que fueron experiencias en las que hablaron en lenguas y profetizaron. Después seguimos y empezamos a ver a Yeshua viendo cómo Él quiere y como Él nos dice, yo les voy a enviar a alguien que les va a enseñar cómo hacer lo que yo estoy haciendo. Y ahora estamos viendo la función del Espíritu Santo en la creación, como el que ordena. Como el que ordena, ¿verdad? So, ahora, pero mira, we going forward. So, ahora el Espíritu Santo, vemos desde la creación hasta su manifestación entre nosotros, como el que ordena, el que media, el que intercede. Y siempre está subyugado a Yeshua. Siempre, porque Yeshua es... Porque Yeshua tiene que hacer la función, Él hace la función de reconciliación. Como nosotros estamos en pecado, el Espíritu Santo no puede funcionar dentro de un cuerpo lleno de pecado. Tiene que ser reconciliado primero y después se puede recibir el Espíritu Santo porque ahora está perdonado. Exacto. Él tiene que darnos la amnistía para que después pueda trabajar. En un cuerpo lleno de pecado, Él no puede estar ahí. Pero tu pregunta es que si hace la función de Yeshua, en el Es una sentido extensión de que de lo te que- viene a enseñar cómo tienes que guardar la ley correctamente. Pero, o sea, él te exacto. va a ir guiando a esa verdad. Pero si Yeshua es la Torah, Ajá. Sí, pero Yeshua es uno solo. Ese es el punto. sí, pero quiero decir, la palabra, Ajá. toda la palabra, Yeshua es la palabra. Pero ahora dice, ustedes tienen mi espíritu, que es mi mente. Ustedes ahora tienen cómo van a pensar. Ajá. Si tienes la mente de Cristo, como dice Pablo, entonces ¿cómo vas a pensar? Como él. Como Él. Como él pensaba. Y el Pero eso, Espíritu Santo te ayuda. claro, Don Otto, pero eso no es por inercia, eso no es porque No, pasó. lógico no. ¿Sabe? Pero la palabra La- la tenés ahí. Lo que dice Primera de Corintios, me parece que el capítulo 10, al final, cuando dice, pero vosotros tenéis la mente del Mesías. El ¿verdad? capítulo 2. Perdón, el capítulo 2, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 2 al final dice, mas vosotros tenéis la mente del Mesías, ¿verdad? En la traducción de griego, cuando te dice la mente, no es simplemente un lugar donde se almacenan cosas, es un lugar donde tú tienes capacidades. Por ejemplo, en mi mente, si hablamos del cerebro, está la capacidad almacenada de hablar, respirar, mirar, percibir olores, ¿no? Yeah. Eso es la función del cerebro. Te da la capacidad de que cada cosa funcione de cierta manera. Ahora, Pablo dice, ustedes tienen la mente que tiene el Mesías. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos la capacidad en nuestra mente, que en este caso dice nous es la mente, pero y el espíritu. Ahora nosotros tenemos la capacidad de percibir las cosas espirituales como las percibía Yeshua. Antes no teníamos esa capacidad porque Pablo dice en el capítulo 12 de Corintios, dice, por favor no quiero que ignoren las cosas del espíritu, porque antes cuando eras gentil, ustedes se dejaban llevar por cualquier persona y los llevaban a adorar a la idolatría. Vamos a ver el verso bien por aquí. Vamos a ver los dos versos, ¿ok? Primera Corintios. Primero Corintios 12 primero. 12. Sí. 12 ¿12 o 2? 12. Primera de Corintios 12. En el verso 1 y 2 dice, pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, ibas como erais arrastrados tras ídolos mudos. ¿Por qué iban arrastrados tras ídolos mudos? Porque no tenían la capacidad
en tu espíritu, que en este caso la mente, Oh. de ser dirigido, de ser guiado como Yeshua. Pero cuando ahora tenemos la capacidad que tiene Yeshua, ahora no somos como los gentiles que andan por ahí al garete, sino que ahora tenemos al Espíritu de verdad en nosotros. Para no ser arrastrados a idolatría. ¿Lo están viendo ahí? Para que contemos las cosas. ¿Ve? Para que sepamos las cosas del Espíritu. So, Cuando- lo que el Señor nos dio gratuitamente fue la fe. La fe. Pues Correcto. esa parte, esa es la función que nos ayuda al Espíritu a entender. Claro, porque por ejemplo, cuando tú tienes fe, el Señor te da de gratis la fe, ¿verdad? Entonces después te bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, depende de cómo tú uses esa fe, el Espíritu Santo te va a ir guiando. Si nosotros usamos la fe correctamente, ¿qué es la fe? No es fidelidad, ser fiel. Fidelidad, Y actuar en fidelidad. Ok, si la fe es fidelidad, entonces ahora yo quiero buscar las cosas de Dios. Y quiero ir a la Shabbat, a la sinagoga, y quiero orar, quiero leer la Torá, quiero aprenderla. Entonces cuando empiezas a hacer esas cosas, el Espíritu de verdad empieza a guiarte. Pero si tú no usas tu fe, el Espíritu de verdad va a tratar de guiarte, pero ¿qué va a usar? No tiene nada, no tiene herramientas. Tu mente está como un gentil. Entonces tu fe es flaca, es débil. Es como una Yo computadora. tengo un testimonio. Ajá. Yo estuve trabajando esta semana y las últimas 2 semanas he sido trabajando con personas. Y me he dejado influenciar por mis compañeros de trabajo. Y empiezo a comportarme como un, ¿cómo se dice? Como un gentil. Como un gentil. Hablando de unas palabrotas. Como un común. Como un común. Entonces, ¿qué pasa? Entonces después quiero hacer las cosas del Señor. Ujú. Entonces las cosas vienen a la vez. No, el Señor no me está usando. Entonces yo digo, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces de momento, anoche yo me acosté. Pues Señor, ¿qué es esto? Y de momento me viene un pensamiento de decir, ¿cómo te puedo usar? Si tú me honras. Tu comportamiento, o sea, yo lo honro aquí como llego a la iglesia. Ujú. Pero cuando estoy entre todos esos chojos de gente que están perdidos, sí, yo empiezo a honrarlo con un chipito, pero después mi comportamiento cambia. Te deja llevar por la ola. Me dejo llevar por ahora. Entonces, ¿qué pasa? Y yo, o sea, que si vamos a ver, yo cometí el pecado de Moisés. No traté a Dios como santo Ujú. en mi comportamiento. Ujú. Ahora, fíjense bien, Don Otto. Ese es un hombre lleno del Espíritu Santo. Es un hombre que guarda la Torá, es un hombre que entiende, un hombre que sabe. Y comete el error de ser arrastrado por la corriente de los gentiles, del mundo. Pero sin embargo, Pablo te dice, mira, no quiero que ignores las cosas del Espíritu, porque por ignorar las cosas del Espíritu, no es que no tenga el Espíritu, es que los ignora. Por ignorar las cosas del Espíritu, entonces ocurre eso, somos arrastrados. Ahora, cuando nosotros empezamos a aprender y a relacionarnos con el Espíritu Santo, pero pastor, ¿cómo se hace eso? Fácil. Empieza por lo carnal. Pablo dijo, primero lo carnal y después lo espiritual. ¿No lo dijo Pablo? Claro que sí. Antes no, antes era primero lo espiritual. Dios creó todo en el espíritu y después lo manifestó en la carne. Pero la carne corromperse, ahora la carne necesita de una experiencia física para ir a lo espiritual. Yeshua dijo, para que viendo no vean, oyendo no oigan y se conviertan y se salven. Pero a otros le habla en parábola, en metáfora, en espíritu, si se quiere, ¿verdad? Para entonces nosotros, wow, ahora yo entiendo los misterios, cómo funcionan las cosas en el espíritu, para entonces ahora aplicarlo a la carne. Ahora yo, esta carne corruptible que se me ha dañado, ahora yo tengo que empezar a, después de que yo empiezo a tener experiencias en la carne con Dios, ¿qué quiere decir tener experiencias en la carne con Dios? ¿Qué quiere decir eso? Empiezo a guardar mandamientos, empiezo a comportarme de acuerdo a la regla y la norma. Carne, doctrina, disciplina. Entonces después empiezo a tener experiencias espirituales. En el caso que nos explicó Will, él tiene que someter la carne.
Y en el momento que él empiece a someter la carne, fíjense que esto no es espiritual, hasta cierto punto no es espiritual. Someter la carne quiere decir, no, yo me tengo que disciplinar. Yo no puedo caer en esta, entonces yo me someto, entonces el Espíritu empieza a hablarme. Ahora el Espíritu empieza a decirme, ok, muy bien, déjame seguir enseñándote para que sigas caminando por los pasos correctos. Yeshua mandó a los discípulos, le dijo, denles de comer, digan shalom, lleguen en paz y después explíquenle el Evangelio. ¿Lo estamos viendo? Dime. Y no es nada nuevo, fíjate, porque el mismo Pablo habla y dice, lo que quiero hacer no hago, ¿entiendes? Y hago lo que no quiero hacer. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Pero, Sí. pero el detalle ahí es que tú no te das cuenta de eso si no tienes el Espíritu. Exacto, pero Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, Ajá. ¿entiendes? Y él dice, o sea, a veces hago lo que no quiero hacer. Sí. Y lo que no quiero hacer es lo que hago, ¿entiendes? Pero usted comenzó bien chévere, porque usted comenzó con el Espíritu, cuando se movía sobre el faz de la tierra. Ajá. Y seguimos por ahí, vemos a Saúl cuando profetiza, lleno del Espíritu de Santidad. Vamos a ir a esa parte, ¿no? ¿Entiendes? Está adelantando a la No, porque empezamos de atrás para adelante, ahora empezamos ahora de adelante para atrás. Sí, diga, don Otto. No, yo lo que quiero leer acá es como yo lo interpreto. Ok. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Exacto. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Exacto. Eso es 1 Corintios 2. Sí. 2. Entonces, ahora usted sabe qué hace el Espíritu en Dios. O sea, ¿qué es el Espíritu del Padre? Y entonces dice, Lo profundo de Dios. porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, yo sé todo lo que soy, aunque pueda aparentar lo que sea, pero yo sé cómo pienso, qué tengo, eso no se me oculta. Y entonces él dice, el hombre que está en él, o sea, así también tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está donde? En él. O sea, mi mente, mi espíritu que piensa, es el mismo espíritu que piensa en Dios. El Espíritu Santo es la mente de Dios, es lo que piensa en él. Sabe todo lo que está en Dios, porque ese es el espíritu. Entonces él dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Entonces ahora él está diciendo que esa mente de Dios, que es todo por eso, ¿por qué se creen ustedes que estos mentalistas que dicen, tú tienes poder en la mente? ¿Qué espíritu? O sea, él quiere decir, hombre, tú puedes ser como Dios, que tú puedes mover objetos con la mente. Es una mentira, ¿no? Ahí está el Satanás en el medio. Pero Dios tiene poder en la mente. Y Satanás sabe que la mente de Dios, el Espíritu de Dios es el que mueve todo. Y ustedes pueden ser como Él, ¿no? Muevan las cosas y lo está haciendo Él. O sea, ¿por qué Él insiste en eso? Que tú tienes poder en la mente. Dios sí, el Todopoderoso tiene poder en la mente, pero nosotros no. Pero cuando Él adiciona, para mí, adiciona de su mente a la mía, entonces yo empiezo, desde ese día empiezo a modificar, porque no es una posesión, no es el demonio que se posesiona, sino es una compañía. Yo te voy a hacer compañía ahora, entonces te voy a ir enseñando de a poquito cómo salir, ¿no? Vas a tener que trabajar con tu carne, con tu cuerpo, que no te acompañe. Por eso Pablo dice, todo el tiempo, porque la carne quiere hacer siempre las cosas de la carne. Entonces el Señor está ahí, y nos va ayudando, y quedamos vivos, cambiando. Muy bien, Dorote, mire, vamos a verlo esta perspectiva. Este mismo porción acerca del Espíritu en que Pablo se está refiriendo, vamos a verlo en el contexto de lo que hemos venido aprendiendo desde que comenzó las parashá. ¿Se acuerda que hablamos de la creación, lo que se hizo antes de la creación en la mente de Dios, el diseño original? Ok, miren lo que dice desde antes. Verso 7. Más bien hablamos sabiduría de Elohim
en misterio la sabiduría oculta que Elohim, Dios, predestinó antes de los siglos para nuestro honor, nuestra gloria. Ok, si fuéramos a tomar lo que yo he estado enseñando desde el principio, ¿qué fue lo que originalmente Dios predestinó antes? Su creación. Su creación. ¿Cómo la predestinó? ¿Qué había ahí? A través de su espíritu. De a su través de espíritu. su mente. ¿Y de qué forma? ¿Cuál era la forma de la creación en ese momento? Estaba completa y perfecta. Completa, perfecta, incorruptible, porque estaba en el espíritu, ¿cierto? Exacto. So, la creación siendo perfecta, predestinada para un destino, para un futuro perfecto, incorruptible. Eso fue la idea de Dios originalmente. ¿Ok? Ahora, ¿el espíritu es corruptible? No. ¿De quién es el espíritu? ¿De Dios? De Dios. So, si el espíritu no es corruptible, el espíritu es de Dios, el espíritu no tiene tiempo y espacio, y es lo que Dios predestinó para nosotros como creación. Cuando nosotros leemos este verso que dice que ¿quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu que está dentro del hombre? ¿De qué se refiere? ¿Se refiere a que él sabe lo que yo hago, no hago, lo que oculto, lo que no le da igual a nadie? No. ¿O sabe quién yo fui y cómo fui diseñado originalmente? O sea que cuando uno empieza a caminar a través del espíritu, uno viene a hacer lo que Dios quiso que desde el comienzo. Originalmente. Empieza a Porque caminar back home, ¿sabes? Como- Back home. Empiezas a retornar a tu origen, cómo tú fuiste diseñado originalmente. El espíritu sabe cómo tú fuiste diseñado. Ahora, ok, fíjate, el espíritu, usted lo dijo bien claro, el espíritu no se puede corromper. No, Lo único que se corrompe es la carne en el hombre. la mente, el La mente, alma la mente, para a corromperse la mente, Sí. la carne se corrompe. se vuelve loca. Se Eso vuelve es como, loca, eso es como Don Otto, que hace construcciones. Eso es el Señor cuando dijo, vamos a hacer esta pared. Esta pared va a estar plomada y va a estar nivelada. Lo ves, la mente. Durante la ejecución le metieron como 6 o 7 pulgadas de escuadre. Nada más. Y eso es haciendo las cosas. Eso es haciendo las cosas en la carne. Haciendo las cosas. Entonces, si empezamos a caminar en el espíritu, empezamos a darle a la parte de abajo para ir enderezando y llegar al nivel de Dios. Es más, Y ¿tú al sabes nivel cómo de yo- Dios Pero no es tan no es el fácil. contexto de nivel de Dios, sino es en el diseño de Dios. ¿Sabes qué dice en Isaías? Que la plomada, escúchate esto, en Isaías dice que la plomada es el espíritu. Porque la plomada que te da, ¿verdad, Otto? ¿Qué es lo que da la plomada? El láser. Hoy en día es el láser. La plomada es la perfección. La perfección. Pero déjame decirle una cosa, don Otto. El láser no es la plomada, no es la plomada. Dentro del láser hay un sistema que es la plomada. Lo que crea el balance, el nivel. Es la y después, perfección. después de ese nivel lo proyecta. Pero si ese de ahí dentro está mal, ¿qué pasa? La proyección es mala. Eso hablando en términos de láser, de construcción. Ahora también fíjate, cuando estamos haciendo los planos, hacemos los planos de un building, lo que sea, ¿entiendes? Ajá. Lo principal, cierto es las paredes y todo, pero hay algo mucho más principal todavía. Metemos la tubería para meter la electricidad. Ajá. Metemos la tubería Sí. para meter la electricidad. Está la tubería puesta. Cuando nacemos la tubería, venimos con la tubería puesta ya. Ajá. ¿Entiendes? El Espíritu Santo viene siendo lo que se mete por dentro de esa tubería, por dentro de esos cables. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí es donde yo sé que usted va a llegar. Está el código. Ahí es El donde... código de construcción. Nos fuimos por la construcción. No, es que te viene moviendo por la conclusión. Sí, realmente. Tú no puedes meter un cable 14 para una lavadora Exacto. o para un calentador Para de cada agua. cosa. Sí. No, en Exacto. Venezuela sí, en Venezuela sí. Sí, pero por eso es que se quema. No, pero no puede. No puedes meter un cable 14 para poner un calentador, un calentador o una estufa. 10 o 12. Tienes que meter un cable 8, Ni un 15. 10. Ahora, ¿nacemos con la turbina? Lo quiero. Ahí sí está. No nacemos con la turbina. ¿Verdad que no? No, ¿qué No, no. turbina?
Ajá. Es la turbina. Ajá. Donde produce la electricidad. La Ajá. electricidad. Ok, se produce en otro sitio. Sí, eso lo da Dios. Viene a través de los cables Ajá. y llega a uno, llega a este building. Exacto. Es lo mismo con el Espíritu Santo. Dios viene siendo ¿qué? La turbina grande. Ajá. ¿Entiendes? El Espíritu Santo es lo que riega. Lo que llega. Porque el Espíritu es de Dios. Exacto. Y el Espíritu es el que nos conecta con Dios. Cuando Pablo dice, porque ¿quién conoce las cosas profundas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Ajá. Estamos hablando de que ese Espíritu que está en nosotros conoce el diseño original. Los hombres, mire, antes Pablo, ¿por qué Pablo dice esto? ¿Por qué Pablo, fíjense bien muchachos, presten atención, ¿por qué Pablo dice esto? Yo estuve entre vosotros con debilidad y temblor. Mi mensaje de implicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostraciones de espíritu y poder, para que vuestra fe esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, filosofía, de hecho en Corintios era la filosofía griega 100%, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de esta edad presente, no son explicaciones de los hombres, sino ni de los príncipes de esta edad que perecen. Más bien hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, porque si ellos la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Mesías, ¿verdad? Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de Dios. Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las cosas enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son locura, y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces Pablo nos enseña y nos dice, ok, toda la sabiduría de los hombres no sirve nada si no está el Espíritu de Dios. Porque las cosas del Espíritu, termina diciendo, tienes que discernirlas por medio del Espíritu. So, puede haber sabiduría. Podemos tratar de explicar al hombre. Yo enseñé el año pasado, di una enseñanza como de 3 horas en Catedral de la Fe acerca de la filosofía griega versus la mente griega versus la mente hebrea. Y cuando yo me puse a estudiar filosofía griega, ellos tienen una explicación del hombre y del alma, y cómo el alma baja de nivel, y según va bajando llega un punto en que llega la carne, y cuando llega la carne se corrompe tanto que el hombre muere, y cuando muere su alma vuelve y regresa para arriba y empieza a caer. Y la caída del alma son las experiencias humanas. Esa es la caída del alma. O sea, una cosa que ellos tratan de explicar, una forma de entenderse uno mismo, que tú tengas como que, ok, si tú lo dices, porque en realidad es, aunque pareciera que tuviera sentido, cuando tú oyes los filósofos hablando de filosofía griega, es como, esta es la forma de yo explicarla, que no tiene sentido, no tiene como, no hay función, no es concreto. Pero empieza bien, sigue bajando, te muere. Sí. Right? Sigue bajando hasta que te muere, entonces empieza de nuevo. O sea que el estado perfecto del hombre es cuando está muerto. Es cuando está muerto, exacto. Cuando está caído.
Qué positivo, ¿verdad? Ok, ahora, volvemos entonces al espíritu. Estamos entonces tratando de ver ahora qué función tiene el espíritu en el hombre. Ya vimos que hablar en lenguas es una función de comunicar un mensaje en un lenguaje desconocido para nosotros, conocido para alguien en el mundo. Segundo, la de consolador, mediador, intercesor y abogado. ¿Okay? Yeshua nos dijo, yo no solo no puedo, ustedes lo necesitan. El Espíritu sirve para, el Espíritu funciona para ordenar. Y el Espíritu se movía sobre la faz del abismo, ¿verdad? Sobre la faz de las aguas. ¿Y qué pasaba? Todo estaba desordenado y vacío, pero el Espíritu estaba allí, dando instrucciones. Hasta que dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? Todo el mundo se puso en función. Sí. Hasta que el verbo le diga. Eso es como wow. Sí. Okay. Ahora, ¿cuál es la función del espíritu? Ahora vamos a eso. Entonces, vamos a ir a una experiencia entonces en el Antiguo Testamento, una experiencia reciente para la ley, en este caso la ley dada a Moisés, de manera que podamos ver el espíritu en función. ¿Ok? Mira lo que pasa aquí. Hay un hombre que se llama Saúl. Y Saúl fue el primer rey de Israel. Pero Saúl fue un hombre escogido por el pueblo, no escogido por Dios. ¿Significa que él era malo? No. Era popular. No estaba en su función correcta. Eso es todo. No es que era malo, no estaba en la función correcta. ¿Ok? No, está bien. Ok. Se llamaba Saúl. ¿Ok? Luego, vamos a leer. No quiero leer toda la historia de Saúl, la hemos leído anteriormente. Gracias, hermano. Cuando Saúl fue escogido y todo esto, ¿ok? Déjame ir a lo que ocurrió con Saúl. Verso 16 en adelante. Mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. A este ungirás como soberano de mi pueblo Israel. Él librará a mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, Yahweh le dijo, he aquí el hombre de quien te hablé, este gobernará mi pueblo. Cuando Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta de la ciudad, le dijo, muéstrame por favor dónde está la casa del vidente. Samuel le respondió a Saúl, yo soy el vidente. Subid delante de mí al lugar alto y comed hoy conmigo. Mañana por la mañana te despediré y te diré todo lo que está en tu corazón. ¿What? Espérate. ¿Qué es lo que iba a hacer Samuel? Decir todo lo que está en su corazón. Decir lo que había en el corazón de quién. Saúl. ¿Y cómo Saúl no lo sabía? Que no tenía Porque no tenía la capacidad de percibir las cosas espirituales. Estaba perdido. ¿Ah? Estaba perdido. Estaba perdido. En cuanto a las asnas que se te perdieron hace 3 días, no te preocupes porque ya han sido halladas. Saúl respondió diciendo, no soy yo de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel, y no es mi familia la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho semejante cosa? Entonces Samuel tomó a Saúl y a sus criados, los hizo entrar a la sala y les dio lugar en la cabecera de los invitados, que eran unos 30 hombres. Y Samuel dijo al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual que te dije que guardarás para aparte. Y el cocinero tomó el muslo, lo sacó y lo puso delante de Saúl. Y Samuel le dijo, aquí estaba lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para ti es esta ocasión y fue guardado para ti. ¿Okay? Al día siguiente, sucedió que al tiempo de la aurora, Samuel llamó a Saúl, que estaba en la azotea, y le dijo, levántate para que te despidas. Saúl se levantó y salieron ambos, y él y Samuel descendieron al extremo de la ciudad. Y Samuel dijo a Saúl, dile al criado que no se nos adelante, pero tú espera un poco para que te declare la palabra de Dios. Y ahí entonces empezó Samuel a decirle, tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, le besó, ¿no te ha ungido Yahweh como el soberano de sobriedad? Hoy, cuando te hayas apartado de mí, hallarás a 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en Selja, en la frontera de Benjamín. Ellos te dirán, las asnas que fuiste a buscar han sido halladas, y aquí que
tu padre ha dejado de lado el asunto de las asnas, está preocupado por vosotros. Cuando sigas de allí más adelante y llegas a la encina de Tabor, saldrán a tu encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos 3 cabritos, otro 3 tortas y pan, y el tercero una vasija de vino. Después que te hayan saludado, te darán 2 panes, los cuales tomarás de sus manos. De allí irás a la colina de Dios, donde está el destacamento de los filisteos. Sucederá que cuando hayas entrado en la ciudad, allí encontrarás un grupo de profetas descendiendo del lugar alto, precedidos de liras, panderos, flautas y arpas, y ellos profetizando. Muy bien. Entonces el Espíritu de Yahweh descenderá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. No va a ser nada diferente de lo que llevas. Rey de Israel, hombre llamado por Dios, entre comillas, ¿no? Escogido por Dios porque el pueblo lo escogió, ungido como rey. Los profetas que estaban allí profetizando, a este hombre también se le va a llenar del espíritu de ¿quién? Espíritu de Dios, espíritu Kadosh. Y entonces va a profetizar. Y dice, y serás cambiado en otro hombre. Este es el único caso que yo he visto en la Biblia que pasa algo así. Y sucederá que cuando te hayan acontecido estas señales, haz lo que te venga en mano, porque Dios está contigo. ¿Ok? Ahora, aconteció que cuando Saúl volvió a la espalda para apartarse de Samuel, Dios le transformó el corazón y todas estas señales se cumplieron aquel día. ¿Ok? Sucedió que, verso 11, cuando todos los que le conocían antes vieron cómo profetizaba en medio de los profetas, los del pueblo se decían unos a otros, ¿qué le ha pasado al hijo de Quis? ¿También está Saúl entre los profetas? Pues se originó el refrán, ¿también está Saúl entre los profetas? Y Saúl cesó de profetizar y llegó a un lugar alto. O sea, cuando vino el Espíritu de Dios sobre Saúl, Saúl no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Saúl no tenía dirección, Saúl no tenía revelación del Espíritu. Saúl se consideraba de los más pequeños de las tribus. De hecho, era la más pequeña porque había habido una guerra bien fea. 500 de ellos. Quedaron 600 nada más de los benjamín. Porque vendieron bien matía la pata. Y metía. Sí. Entonces, lo iban a eliminar a todos, pero el pueblo dijo, caramba, si los matamos a todos se acaba Benjamín. Se acaba la tribu. Vamos a dejar un poquito, y dejaron un poquito, y entre ellos estaba Saúl, que era un hombre alto, fornido, hermoso, que sus hombros por encima de la cabeza de los demás israelitas, pero no sabía nada, no tenía dirección. Es más, llega delante de Samuel y dice, ¿dónde está el vidente? Y estaba delante de él. Yo soy el vidente, mijo. Ni siquiera pudo reconocer a Samuel como el profeta de Dios. Samuel que se crió en el templo, que existía en ese templo. Ahora vemos entonces que Saúl, Dios se le metió por dentro con su espíritu y lo ordenó. Le dio un corazón nuevo. Lo acomodó porque no podía ser rey. Si no hace eso, no puede ser rey. Con todo y con eso, intervino la carne. ¿Por qué la carne intervino con Saúl? Porque más pudo su carne que el Espíritu de Dios que estaba dentro de él. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Un hombre que vio la mano de Dios, que fue transformado de adentro para afuera. Un hombre que vio como Dios lo usó. De hecho, Saúl fue ungido como rey, no le quiso decir nada a nadie. Se quedó así para ahí. Y la gente preguntó, ¿dónde está el rey de Israel? Y quedó callado. Entonces le dijo, Samuel le dice, mira, mijo, tal. Está bien. Sí, Lleno del Espíritu Santo. Ahí vemos cuál es la diferencia entre una persona que quiere el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Santidad, el Espíritu verdadero, a una persona que no estaba esperando el Espíritu de Dios. Saúl no estaba esperando el Espíritu de Dios, pero el pueblo lo escogió, pues entonces el Señor lo llenó. Exacto. Pero nosotros al revés, yo quiero el Espíritu Santo en mi vida. Esto es al revés. Yo quiero el Espíritu Santo en mi vida. El fallo de Saúl fue que él nunca esperaba el Espíritu Santo, ni güey. Él vivía en la carne. Él era un hombre lindo. Alto, fuerte, cazador, sí. De los benjamitas. De los benjamitas. Que eran malos. ¿Entiendes? Pablo era un hombre chiquito. Se cree que era sambo. Estaba enfermo de los ojos.
pero estaba lleno del Espíritu Santo, quería el Espíritu Santo. ¿Sabe? Hay una diferencia bien grande. Hay quien quiere el Espíritu Santo y hay quien no le da importancia. no le da Ahora, importancia, anyway. ¿qué fue lo que hizo Saúl tan pronto recibió el Espíritu Santo? Profetizó. Profetizó. Entonces ahora tenemos que saber qué significa profetizar, de qué se trata cuando él profetiza. Hablar en nombre ¿Okay? de Yahweh. ¿Qué es un nací? ¿Qué es un profeta? Un hombre alguien que habla en nombre de otro, o sea, no habla a nombre de ti. Tú no hablas a nombre, tú simplemente eres un mensajero, un enviado que hablas a nombre de otro. No es que ve el futuro y tú sabes, esas cosas que te ve por dentro. Dicen, estás despegado, aquí hay adulterio, hay aquí adulterio. No es un profeta, es un agorero. Es un agorero, un charlatán. Porque si hubiera adulterio, en lugar de estar anunciando que hay adulterio, deberías separarte, orar, buscar la dirección de Dios. Padre, dime cómo lo resuelvo, porque me amas, porque amas a la gente que te rodea. Pero los profetas de hoy en día quieren encontrar el adulterio para reprender, para que los demás se vean peor que yo. Atiendan esto porque es importante, Dios nos va a usar. Pero si tenemos la intención correcta, edificamos. Si tenemos la intención incorrecta, destruimos. Y Yeshua dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. Entonces, el día que Dios te use, te va a usar para edificar. No te va a usar para simplemente llamarme a capítulo, mira, arréglate que estás mal. Porque tú eres tan santo. O sea, tú vas a decir, tú eres ya, tú sabes, el mejor del mundo. Yo soy peor que tú, pero tú sabes, no te eches flores. Dígame. La palabra dice que los dones del Espíritu son para crecimiento del cuerpo. O sea, no puede, pero también hay personas que no reciben la palabra. Sí. Y otros sí. Yo voy a contar dos experiencias rápidamente. Cuando yo estaba en Argentina, cuando había sido bautizada en el Espíritu, tenía otra persona que era pentecostal, que se casó con un muchacho de la Iglesia de Dios el último día, y ella sí hablaba lenguas y todo eso. Entonces, como yo, con mi familia, tuvimos esa experiencia, ellos se acercaron y empezamos a orar juntos, nosotros los cuatro, ¿no? Ayunábamos y orábamos toda la semana. No sé, como a los 6 meses, al año, había más de 40 personas que se venían a reunir en casa sin salir de la casa. Nosotros solamente orábamos. De repente era una rueda grandísima. Venían los vecinos, de toda clase de gente. O sea, se venían ahí, ¿no? Pero el Señor me mostró algo de esa muchacha que yo no quise decirle, digo, ¿y cómo hago, Señor Padre? Y dejé pasar, no le iba a decir porque era muy duro, ¿no? Porque había un aborto en el medio y todo eso que el Señor me había mostrado. Y entonces yo digo, ¿cómo le hablo? Si recién casado, jóvenes. Y entonces cuando ya nos íbamos a venir para acá, ella se vino un día a casa y estábamos sentados nosotros en el couch, ¿no? Ella se sentó en el piso acá y se recostó así entre mi señora, ¿no? Y estaba sentada y estábamos hablando. Y entonces ella dio pie para que yo pueda decir. Y dijo, mira, yo no quise decirte, pero hoy que estás sola te voy a decir lo que el Señor me mostró. A ver, decime, vos me interpretás, ¿qué es eso? Entonces dije, el Señor me mostró que había como una plantación de verdura con techo, ¿no? Y ahí había una persona oscura, que era oscura pero yo no la veía, de tez oscura, ¿no? Que estaba así pero yo no la... Era oscura pero yo no la veía. Y después estabas tú con tu papá estaba cavando un hoyo ahí debajo, y vino tu mamá y una señora más, y tenían un bebé abortado y lo estaban enterrando. Y yo entendía que el bebé el aborto era de ella, ¿no? Oh, sí, dice, eso es cierto, porque mi mamá se casaron jóvenes
Y mi tío, ese tío que vos viste, ese lo obligó a abortar. Porque estaban trabajando, hicieron una sociedad trabajando verduras, ¿no? Eran italianos y eran gente trabajadora, hacían plantación de verduras para vender, y eran socios. Pero ahora la hermana se embarazó, entonces tenía que abortar, porque tenemos que trabajar, no tenemos tiempo para así. Y entonces abortaron a esa criatura y la enterraron ahí donde estaban trabajando. Y entonces dice, pero lo que pasa es que yo le tengo un odio, porque ahora somos 3 hermanas, y el hermano mayor está muerto, por culpa de ese mi tío. Dice, tengo un odio dentro de ese, tengo ganas de matarlo. Y ella hablaba en lenguas. Y el Señor me dice eso, dice, entonces tienes que perdonarlo. Porque ¿cómo puede ser que tengas el Espíritu del Señor y tengas un odio tan grande que lo quieres matar? Entonces eso es lo que hace el Señor. Él recupera a la persona, porque ella, vos le vas a decir, bueno, está con el Señor, pero tiene un odio dentro. Y el Señor tiene que sacar, ¿cómo haces para ese odio? Ella jamás me hubiera reconocido. Sí, dice, yo tengo eso. Pues tienes que arreglarlo, tienes que perdonar. Si no... Exacto. Y esa es una entre muchas, ¿no? Sí. Que pasa, pero lógicamente si te pones ahí en el público ahí y decís cualquier cosa, a tirar el cantazo y hacer eso no sirve. Si el Señor te da uno, es para ayudar. Sí. Ahora, vamos a esta otra función, o la función déjame sostener lo que les enseñé acerca del Espíritu Santo como quien ordena y quien media, ¿ok? Capítulo 11 Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Dice aquí, aconteció que el pueblo se quejó amargamente a oídos de Yahweh, y lo oyó Yahweh y se encendió su furor, y un fuego de Yahweh ardió contra ellos, consumió un extremo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, Moisés oró a Yahweh y el fuego se extinguió. Entonces llamaron a aquel lugar Talavera, ¿verdad? Tavera. Ahora, tuvieron una mala experiencia ahí. El pueblo se quejó quejando. Mira lo que dice entonces en el verso 11. Moisés dijo a Yahweh, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso yo concebí yo todo este pueblo? ¿Acaso yo lo engendré para que me digas, como una nodriza lleva a un bebé, llévalo en tu seno a la tierra de que juré dar a sus padres? ¿De dónde he de sacar yo carne para dar de comer a todo este pueblo que llora ante mí diciendo, danos carne para comer? Yo solo no puedo llevar todo este pueblo porque es demasiado pesado para mí. Si así vas a hacer conmigo, por favor concédeme la muerte, si he hallado gracia ante tus ojos para que yo no vea mi desgracia. Entonces Yahweh dijo a Moisés, aquí viene la parte que nos interesa y bien importante. Moisés se está quejando porque es mucho el trabajo. Too much. La gente se queja todo el tiempo. Reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como ancianos y oficiales del pueblo. Tráelos al tabernáculo de reunión y que se presenten allí contigo. No son cualquier hombre, son jueces, son los que había escogido. ¿Se acuerdan cuando vino Jethro? ¿Okay? Él llamó a los 70 de los hombres que él había escogido, que son gente íntegra, que no están detrás del dinero y que son justos, ¿okay? Gente persona kadosh. Entonces dice, yo descenderé y hablaré allí contigo, tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos y ellos llevarán la carga contigo, ¿verdad? Y ya no la llevarás tú solo. So que vemos ahí una función del Espíritu Santo sumamente importante. Moisés se está quejando, el trabajo es mucho, y ahora vamos a ver cuál era el trabajo. El trabajo es mucho, entonces Yahweh le dice, tráeme 70 ancianos y yo voy a tomar del espíritu que estaba en Moisés. ¿Qué espíritu sería ese? Espíritu Santo. Ahora, tomaré de ese espíritu y se lo voy a colocar a los 70. ¿Ok?
¿Está claro? ¿Están viendo el panorama? ¿Sencillo? Ok, ¿cuál era la función? Guiar al pueblo, ¿cierto? Vamos a ver cuál era la función de Moisés. Está en Éxodo capítulo 18, en la parashá de Yetro. Cuando dice, al ver el verso 14, al ver el suelo de Moisés, todo lo que él hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo que está delante de ti de la mañana hasta la noche? Moisés respondió su función, la función de Moisés, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Intercesor. El mediador. Mediador. ¿Eh? Dice, cuando tienen algún asunto vienen a mí, yo juzgo entre uno y otro, les hago conocer las leyes, Torah, Función del Espíritu. y las instrucciones de Dios. So, el espíritu que estaba en Moisés era el que lo estaba guiando para ayudar al pueblo a, primero, acercarse a Dios, segundo, conocer sus leyes e instrucciones. Estas cosas uno tiene que hacer una pausa y pensarlo bien, porque a veces pensamos que el espíritu, y yo siempre hago como de una forma despectiva, lo queremos para que me diga de qué color carro quiero, qué pintura de pelo me voy a poner, etcétera, etcétera. Y hay cosas que sí el Espíritu Santo nos da como función, porque hay veces que tú dices, me voy a poner esta camisa, pero el Espíritu te dice, tú lo sientes, tú sabes, no te pongas esa camisa por razón que sea. Llegas a un lugar donde esa camisa hubiera sido ofensiva, o tal vez esa camisa fue atractiva para otra persona, y entonces se cumple la función. Pero no es que vas a ir a tener una relación con una persona como si no fuera nada. La función siempre tiene que ser de, primero, la gente viene de él, ¿verdad?, a consultar a Dios. El Espíritu Santo te va a ayudar para que puedas ser un mediador, que tú puedas ayudar a la gente a consultar a Dios, para que puedas enseñar las leyes e instrucciones de Dios. ¿Lo están viendo ahora? ¿Se ve claro? ¿Sí? Y entonces el suegro de Moisés le dijo que no estaba bien, y ahí fue el que hizo la división. Ahora en el capítulo 11 de Números, vemos como el padre viene y le dijo, ok, vamos a hacer algo, vamos a sacarte de tu espíritu, el que yo puse dentro de ti, y vamos a ponérselo a estos 70. Entonces cuando llegó el espíritu sobre ellos, ¿verdad? Dice, entonces, reúneme los 70. Yo descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del espíritu que está en ti, lo pondré en ellos. Luego ellos llevarán contigo la carga del pueblo, y ya no la llevarás tú solo. ¿Ok? Eso fue lo que dijo que Dios le iba a ayudar para que el pueblo fuera dirigido por otros más. Y al pueblo dirán, santificados para mañana y comeréis carne, ¿verdad? Ahora, mire lo que pasó. 25. Entonces Yahweh descendió en la nube, le habló a Moisés, ¿a quién le habló? A Moisés. Y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo puso sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu posó sobre ellos, ellos profetizaron. Hablaron en nombre de Dios. Hablaron al nombre de Elohim, que era lo que hacía Moisés. ¿Están viendo ahora? Función en la Torá del Espíritu Santo. O sea, vean cómo hemos llegado a esta trayectoria. Desde un hombre que sí estaba enseñando Torá, es sabio, pero no sabía lo que estaba pasando, no sabía lo de la llenura del Espíritu Santo, Apolo, hasta la promesa de Yeshua, para todos, no para 70, para todos, la promesa de Yeshua para todos. Y una vez nos da esa promesa, ahora lo probamos que la Torá sí habla de un espíritu que nos va a ayudar a ser guiado, a caminar el camino correcto. Ahora bien, lo tienen hasta aquí ahora, ¿verdad? Estamos viendo la función específica en la Torá del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver qué Pablo le dice a los creyentes en Mesías acerca de lo que son llenos del Espíritu Santo. Es importante, lo hemos visto ya aquí antes, pero con esto vamos a concluir. Romanos capítulo
8. Dice, ahora pues, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en el Mesías Yeshua, porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías Yeshua me ha librado de la ley y del pecado de la muerte. Porque Elohim hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne. ¿Por qué la ley era débil? Por la carne. Porque se estaba haciendo de acuerdo a la carne. Se estaba haciendo de acuerdo a la sabiduría de los hombres. No que la ley fuera mala, era que la carne impedía que la ley cumpliera su propósito. Exactamente. Déjame hacer un paréntesis aquí y les preguntarle, ¿cuál era el propósito de la ley? Enseñarnos a caminar en el Espíritu. Enseñarnos a caminar en el Espíritu. Llevarnos al origen. De volver de vuelta Exacto. al diseño original. Ajá. ¿Cierto? Claro, hay una porción, como nosotros nos ha enseñado antes, hay una porción de la ley que es para condenar, para condenación. Claro que sí, porque la ley contiene bendiciones, provisiones y maldiciones. La ley es vida y la ley es muerte. Cuando la ley trae la condenación, entonces Yeshua nos da la amnistía. Pero la ley también trae bendición, dirección, nos enseña a vivir correctamente, nos enseña a cómo honrar a mis padres y a mi madre. ¿Se acuerdan que lo hemos estudiado en las últimas 2 o 3 para allá? Estudiamos los 10 mandamientos y después nos dimos cuenta que los 10 mandamientos, que son la base del hombre, requieren de explicación. Los 10 mandamientos requieren de una explicación. Otra vez, los 10 mandamientos requieren de una explicación. Porque no matarás. ¿Qué quiere decir? ¿Que si en guerra tengo que morir? ¿O que no vaya y asesine a mi hermano a mansalva? ¿O premeditación y alevosía? Ese era el problema de Pablo, ¿verdad? Que Pablo al principio vivía por la ley. Y Pablo persiguió a los de Yahshua, ¿no? Que fue, Sí. él Pero vivía por la ley. lo que pasa es que en ese tiempo Pablo sí vivía por la ley, pero era más tradicional. Por Él eso. vivía más por la tradición que por tradición, la ley. y ya por eso. Por ejemplo, en ese tiempo La yo tradición. enseñé un poco, no enseñé mucho acerca de la historia de los hasmoneos. Los hasmoneos eran levitas que se convirtieron en reyes. Y hubo una sección de los hasmoneos que hicieron prosélito, pero forzado. Obligaban a la gente a aprender hebreo, a guardar la ley, obligado. Y el que no lo hacía, los mataba. Entonces, eso pues se fue diluyendo cuando empezaron las 2 casas, Shammai y Hillel, cuando se empezaron a dividir las casas, y entonces se fue diluyendo, pero el pensamiento se quedó. Por eso, 20 o 30 años antes del Mesías, la casa de Shammai y la casa de Hillel tuvieron una discusión en el Sanedrín y establecieron 20 edictos en contra de los gentiles. Y eso era lo que Pablo usaba, esos 20 edictos. Gracias porque se le cayó las escamas a sus ojos. Sí, no solamente Pablo, Pedro dijo, ustedes saben cuán abominable es para nosotros juntarnos con un gentil. Exacto, Eso no está en la Torá. ¿Dónde estaba? En los 20 edictos de la casa de Shammai. ¿Okay? Ahora, dice aquí que el diseño original, la ley nos ayuda, no es que la ley es todo, la ley nos ayuda a retornar al diseño original. Pero la ley requiere de explicación. Pero no puede ser una explicación de acuerdo a la sabiduría de los hombres, porque todo el mundo tiene una agenda. Dígame si yo no sé. Todo el mundo quiere hacer lo que le conviene. Lo que yo creo. Pero el Espíritu conoce el diseño original, por lo tanto el Espíritu, usando la ley, que la ley comienza por la carne, usando la ley nos va a ir a empezar a revelar el diseño original. Para que nosotros podamos volver a lo que éramos, como fuimos creados. Yo sé que estoy hablando en términos que son bien amplios, son cosas bien amplias, porque en realidad el diseño original, how much is there? A lot. ¿Cuánto hay para entender el diseño original? Muchísimo. ¿Cómo podemos entenderlo? Difícil. Pero el Espíritu lo entiende. Entonces, poco a poco, ahí vamos. Empiezo a aprender cómo relacionarme con mi hermano, cómo relacionarme con mi esposa, con mis hijos, cómo tener ese discernimiento para entender que mi hermano está pasando por algún dolor o por algún pecado.
¿Cómo, por ejemplo, yo sé que odiar a mi hermano es pecado? ¿Cómo yo lo sé? ¿Cómo el Espíritu me va a decir la experiencia que Don Otto acaba de explicar? Tú tienes que perdonar a tu tío. ¿Cómo Don Otto sabría que eso es pecado? Que el odiar al tío es pecado. ¿Cómo lo sabe? Porque está escrito en la palabra. Eso no es solamente del Espíritu. Eso no es solamente porque de repente tuviste una sensación que te sentiste mal porque eso no está bien, por decir algo. No, hay un core. Hay un diagrama hecho, diseñado, que el Espíritu va a usar para revelarnos. Entonces empezamos a profetizar, y es hablar a nombre de Dios, y empezamos a decir, esto es lo que Dios quiere. Esa es profecía. Esa es la verdadera profecía. Exacto. Ahora, mire cómo sigue diciendo. Verso 5, porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Ok? Si yo leo eso y leo el verso anterior que habla acerca de que la ley era débil por causa de la carne, entonces yo le estoy diciendo que la ley es carnal. O estoy diciendo que estoy viviendo la carne o estoy siguiendo la ley, ¿verdad? Pero sin embargo, mire cómo dice el 6 y el 7. Pablo explica, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz y shalom. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta al verso 3. A la ley de Dios. ¿Vieron ahora? La intención de la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, porque la carne es débil, no se puede sujetar a la ley de Dios, no puede. ¿No lo dice Pablo mismo ahí? La carne no puede. La ley hay que guardarla de acuerdo al Espíritu. Si una persona no guarda la ley, no es espiritual. Porque no puede, es débil en la carne. Ahora, tenemos que empezar por la carne, tenemos que empezar por la disciplina para entonces hacer que el Espíritu empiece a guiarnos. Perdone ¿qué es toda esa gente que son cristianos que dicen que están viviendo y no están siguiendo el Torah, son débiles? Yo diría más ignorantes que débiles. Porque todos tenemos la capacidad de hacerlo. Todos. Eso es mentira de que hay unos que no pueden y otros sí. Todos, Dios no nos va a dar algo para hacer que no podamos hacer. Ahora, vamos un poquito más. Hay muchos que son ignorantes, pero hay otros que son cabezones. Otros que quieren ser ignorantes. Sí, hay otros que son cabezones, güey. Sí, saben la palabra, pero no la quieren seguir. Es diferente. Sí. Pero lo que pasa es que es como... no les conviene. Lo que pasa es que es como dijo... No sé si realmente es la saben. Sí, lo que pasa es que es como dijo Pablo, que leímos en el capítulo 2 de Corintios. Sabiduría de hombres, sabiduría de hombre, ignorancia de las cosas del Espíritu, porque la ley se discierne por el Espíritu. Exacto. La ley no se discierne por la carne, se practica en la carne, pero el Espíritu te va a ayudar a discernir. Capítulo 7 de Romanos dice bien claro, la ley es espiritual, la ley es santa, la ley es pura, el mandamiento es justo. Diga, Don Otto, que iba a decir algo. Lo que estamos leyendo hoy, por ejemplo, en el tiempo de Moisés, cuando viene un muchacho joven y dice, hey, ahí también hay dos que están profetizando, ¿no? Ajá. Y entonces su asesor, el joven como es, Josué le dice, impídelo. Y él dice, ¿qué tenés conmigo? Ojalá todos recibirán el Espíritu Santo. Porque eso sería mucho más fácil Claro, para todos. Porque todos tienen el Espíritu, ahora, todos pueden actuar de la manera que, claro, que como Dios él. quiere que actuemos. Como él actuaba. Si Exacto. todo el pueblo recibía el Espíritu Santo, todos actuarían como él, tenían que estar administrando. Sí. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo recibió? Porque eran carnales. No, porque no era el tiempo. También. Y otra Tenía cosa. eso tenía que pasar en Yeshua. Y otra cosa. Yo me siento a estudiar la palabra, a los mandamientos, con un pentecostal, como yo era. ¿Ok? Y ahora yo entiendo ciertas cosas que antes no las podía entender o no las quería entender, porque no me convenían. Sí.
Sí. No me comería. ¿Entiendes? Si me explican, ok, yo veo estudiar el cuarto mandamiento, guárdate el sábado. El pentecostal me dice, no, porque eso era para los judíos. Ajá. Eso no era para nosotros. Pero entonces la palabra me dice a mí que todo aquel gentil que se adhiera, Ajá. ¿tú entiendes?, al pueblo, Sí, viene a ser uno igual al pueblo. exacto. Igual a los mandamientos, igual a las leyes, como está prescrito ahí. Pero este hombre que está acá en Pentecostal me dice, no, porque eso era para los judíos. Ajá. Entonces, Claro, pero ajá, ¿De dónde surge el pensamiento de que esto era para los judíos? exacto. Sabiduría humana. Sabiduría humana. Interpretación humana. Exactamente. Entonces nosotros que ignoramos las cosas del Espíritu, nos dice Pablo en el capítulo 12, Exacto. nosotros que ignoramos las cosas del Espíritu lo tomamos como cierto y nos llevan tras ídolos mudos. Mudos. Líderes que no pueden enseñar y no podemos aprender con El ellos. apóstol Pablo dice que la ley vino para condenar al mundo, o sea que no vino para judíos, vino para todos. Para el mundo. Claro. Pero vino para condenar al mundo, no para salvar. Después viene el Salvador que nos salva de la Sí. condenación de esa ley. Claro, porque de alguna manera tenían que acusarnos. Porque si no hubiera ley, ¿cómo nos acusan? Eso Pablo lo dice en el capítulo 7. La ley vino para que hubiera un formato legal. Pero la ley tiene un frente y una espalda. Entonces no Mira. tiene nada que ver con los judíos. No, es con todo el mundo. Mire, Con de el hecho, ser humano. en el capítulo 3 de Romanos también, Pablo dice, tú diste la ley para que nadie dijera, a mí no me lo dijeron, sino para tú justificar tus acciones. ¿Qué? ¿Él me va a castigar porque le da la gana? No, él no me castiga porque le da la gana. Soy yo que no soy justo. Porque la escritura dice, no hay ni uno justo. Entre los impíos no hay ninguno justo. Eso es lo que dice Ni uno. Pablo está citando la escritura. Y citó el Salmo 14 y Salmo 52. Está citando la misma escritura. No hay ni uno solo justo. Pero eso es mentira. Porque si no hubiera ni uno solo justo, cuando se cae el justo, sea 7 veces, ¿cuál justo se va a caer? No. El justo, mire esto, dice en la Biblia también, los padres de... tú ordenas los pasos del justo. ¿Aquí qué justo? ¿De qué justo? Si no hay ninguno. los padres de Juan Sarcásticamente hablando, ¿no? Pero la verdad es que sí hay justos. Sí. ¿Y cuáles son los justos? ¿Y cuáles son los injustos? Claro está, tenemos la otra parte de la historia donde sabemos que nadie se puede justificar por la ley. Eso es diferente, esa es otra aplicación de lo que es justicia o ser justo. Pero la Biblia tiene las descripciones claramente de quién es una persona justa aún antes del Mesías. Aún antes del Mesías. Habían personas justas. Desde Noé, Abraham y quién más. Por ahí para abajo, montones. Jacob era justo. Pensando la gente que era un engañador, mentiroso, un tramposo. No, él era un hombre justo. Déjame terminar. Vamos a terminar ahora y podemos después continuar en este capítulo 8 donde dice: así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, ¿verdad? Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no pertenece. ¿Ok? Esto se resume fácil. No tienes el Espíritu del Mesías, no guardas la ley, no puedes guardarla, eres carnal, que crees que las cosas del Espíritu son agorería y adivinación, no haces esas cosas, no puedes guardar la ley, pues entonces no le pertenece. ¿Qué quiere decir? ¿Que estás perdido? No, todo el mundo tiene oportunidad. Y todos vamos a ir llegando. Y por último, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Elohim, coherederos con el Mesías. Esta es la parte que a nadie le gusta. Si padecemos con él. Dice, para que juntamente con él seamos glorificados. Nadie le gusta porque cuando tú oyes la palabra padecemos, nos creemos que es que nos van a llevar a la cruz, o que nos van a escupir la cara, nos van a entregar. No. Yeshua se paró antes de su sufrimiento y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Antes que
El padecimiento no está basado en lo que te hacen, está basado en lo que tú estás dispuesto a dejar por él. Ahí es donde padece. Yo pensaba que estaba bien todo. Ese es el padecimiento verdadero. Que no hay ni uno que haya dejado casa, madre, padre, hijos, propiedades, mujer, por mi causa, que no reciba 100 veces más lo mismo Aquí y allá. aquí en la tierra con persecución. Y esa persecución no es que lo vas a recibir porque la gente te va a perseguir, sino que tú vas a ir tras eso. Ir a buscarlo. ¿Ok? Con intención. 5 minutos más. Y terminamos. Algo más que quieran añadir. Yo quiero hablar también sobre eso, pero yo quiero hacerle ese énfasis final. El de los hijos. Sí. Porque hasta ahora se trató de la función, ¿no? Que allá hizo tal función, que otra función. A ver si hay otra función más, ¿no? Que es de los hijos. ¿Y de cuándo viene eso? El sello del Espíritu. Sí, el sello o la adopción o lo que sea. Porque a veces yo veo un gran problema en nosotros que hace mucho el comportamiento, ¿no? En comportamiento, cómo ser, pero para mí el Espíritu hace otra función, que es adopción o engendramiento, ¿no? Que Juan habla de engendramiento, Pablo dice adopción, que es más o menos lo mismo. Entonces, si vos tenés como base que vos para ser hijo necesitas una mujer y necesitas tener una relación para que nazca un hijo. ¿No? Eso, si querés reproducirte, no lo puedes hacer sin la pareja, ¿no? Ahora, como hijo de Dios, dice, ¿cómo hago yo como hijo de Dios para recibir las cosas? Yo tengo que tener una relación, además de funcional, o sea, además de comportamiento, yo necesito un engendramiento. Que ese es otro, o sea, algo que no se enfatiza. Porque para mí es eso primero, por eso yo decía, oye, a ver, ¿cómo vamos a hacer? En orden, ¿no? Primero, a ver, si yo tengo que ser un hijo para heredar todas las cosas, pues ¿cómo puedo yo ser un hijo? Entonces tengo que buscar cómo ser un hijo, ¿no? Para mí eso es interesante. Entonces cuando yo soy ahora un hijo, ahora voy a heredar las cosas. ¿Pero cómo? Ahí tengo que cambiar. Ahí tengo que poner en funcionamiento un comportamiento para que cuando el Señor venga, yo pueda ser como Él para recibir la herencia. Y el mundo venidero no va a ser igual que ese, va a ser nuevo. Pero con ideas nuevas también. Pero yo necesito tener una relación de hijo primero. O sea, el Espíritu me engendra, no solamente me hace actuar, sino es una cosa, es algo que está en mí y que me adopta como hijo. Y bueno, al estar como hijo no te dice, vos te portas bien, no, vos sos mi hijo. O sea, yo por eso yo insisto tantas veces con la función de ahora, como él lo va a poder entender mejor. El niño se está formando a pesar de que ellos pueden portarse mal, pueden hacer cualquier cosa, lo que sea, el niño se está formando de todo, porque ya está engendrado, ya está en formación, ¿no? Aunque la mujer salte antes, el chico está formándose. Cuando ese chico va a aparecer, él aparece como un vegetal, no sabe nada. ¿Qué tienen que hacer los padres ahora? Ahora los padres le van a dar instrucciones, primero le van a dar de comer así de a poquito y empezar a caminar de a poquito. Y entonces le van a enseñar cómo manejarse. De acuerdo a los padres va a ser el hijo. Y nosotros, el Espíritu hace lo mismo. El Señor dice, bueno, yo te adopto, el Señor Jesús te perdona y yo puedo vivir en ti. Y ahora te voy a engendrar y ahora te voy a empezar a enseñar. Y vos naturalmente vas a ser diferente. Algo te va a sentir mal, como él se sintió mal. ¿Y qué me pasa? Y eso es lo que hace el Espíritu. Así es. Y el Señor te dice, mira, te pasa eso porque mira, ¿cómo viviste? ¿Qué? ¿Eso soy yo? No, eso no es un hijo de Dios. Tiene que ser diferente, pero
quisiera hablar sobre Después eso. vamos a entrar en el asunto de la adopción. Luis. No, en relación a lo que está hablando Don Oscar, ahora pienso, y estamos hablando de los hijos, y nosotros tenemos la desventaja, digo nosotros que conocimos a Dios tarde en la vida, de ser adoptados. Cuando tú adoptas a un niño que tiene 10 años, que ya creció viene con mañas, con costumbres, entonces tienes que lidiar con eso, que creo que es lo que le pasa a Dios con nosotros. Claro. Es distinto a cuando tú lo crías de la manera correcta desde pequeño. Sí. Es una bendición, o sea, porque ya ellos saben, y saben, para ellos es parte natural de su vida, Sí. hacer ciertas cosas o comportarse o creer de cierta manera. Y eso es lo que estamos haciendo Sufro nosotros. dolores de parto. Entonces, sí. Díselo a ver si dímelo a Y mí. cuando eres adoptado, pues te quieres arrancar los pelos como padre, porque dices, este muchacho, Dios mío, ¿sabes? ¿Me entiendes? Sí, y eso es lo que estamos haciendo ahora nosotros, que aprendimos estas cosas, Ajá. entonces vamos a criar a los que vienen y que ellos críen a sus hijos sin las mañas y sin Ujú. las malas costumbres. Malas costumbres. Nosotros teníamos muchos foster niños, muchos muchachitos. Llegamos a tener unos cuantos foster en Nueva York Ajá. y ellos llegaban con diferentes pensamientos, diferentes formas de actuar, diferentes formas de hablar, y cuando llegaban a casa a veces era un lío, o sea, bregar con ellos, pero el Señor nos capacitó ni para bregar con los muchachos, Sí. nos dio mucha capacidad, Todavía, ¿entiendes? todavía. Sí, Todos y los es lo días. mismo que sucede, fíjate, es lo mismo que sucede en las congregaciones, lo mismo que sucede en las congregaciones. O sea, yo veo personas que se van de las congregaciones y ya no quieren saber del pastor, no quieren saber de los hermanos que quedaron aquí, y ya es otro cantar diferente. Ahora yo digo, cuando venga el reino de Dios, esto es una práctica, lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Esto es una práctica. Cuando venga el reino de Dios y nosotros vamos a estar ahí, ¿cómo vamos a actuar? De esa misma forma, vamos a estar enojados, no vamos a estar hablándole a aquel o al otro, al pastor, Exacto. tú sabes. ¿Dónde va a quedar la arrogancia? Ahí es yo digo que tenemos que dejarnos formar, Yo, ¿entiendes? Un minuto más. yo pienso eso justamente. ¿Cómo puede ser que el Espíritu del Señor que está en ti, está en mí, Exacto, y somos enemigos? exacto. Estamos Y peleando. la palabra que Exacto. nos podemos escuchar no me redarguye, Ujú. no me enseña, Ujú. no le hago caso. Tenemos realmente- No funciona. ¿Tenemos el Espíritu? Tenemos realmente... Esa es la pregunta, ¿tenemos el Espíritu? Bueno, vamos a Ahí hacer la dice que revelación no para que es, Ok, Padre, te damos gracias, Padre, Gracias, Señor, Padre. porque eres Gracias, bueno, Señor. nos enseñas a través de tu palabra, nos capacitas, Señor. Todo lo que hemos conversado, que se alinee a tu pensamiento, se alinee a tu espíritu, se alinee a tu Torah, a tus instrucciones, Padre, permite que dé fruto en nosotros y que podamos, Señor, ponerlo en práctica, aprenderlo, enseñarlo y practicarlo, Padre. Mi Rey, si hay alguna de las cosas que no están conforme a tu palabra, que no están conforme a tu plan, diseño, a lo que tú, Señor, originalmente creaste, mi Rey, que caiga a tierra, no dé fruto, que muera esa semilla ahí mismo, Padre, y que no dé fruto. Queremos ser edificados conforme a tu espíritu, conforme a tu palabra. Señor, y que cualquiera que pueda escuchar, leer y aprender este mensaje también sea guiado y sea consolado y llevado por tu Espíritu, mi Rey. Te damos gracias, Señor, por darnos esta hermosa oportunidad y esperamos que ahora, durante el servicio de la tarde, todos, Señor, nosotros podamos ayudar a edificar la congregación y que la congregación, nuestros hermanos y familias crezcan de igual manera y aprendan tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, y seguimos en tu presencia en este precioso Shabbat que nos has dado por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén.